Yo. Y ahora estamos en comunicación telefónica con el doctor Gabriel Nauda, que es director general de epidemiología local, así que le agradecemos estos minutos con la radio municipal. Doctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Bien. doctor. La verdad que le agradecemos Ujú. estos minutos y tenemos que hablar No, por de favor. algo que, bueno, es noticia Sí. y conocemos todos de la cantidad de casos de dengue que hay, tanto en provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, también en la zona Ujú. del NOA del país. Y bueno, para hablar también un poquito de la prevención, porque creo Claro. que apunta lo que uno puede hablar y lo que uno puede mencionar, apunta mucho más a la prevención que, bueno, Ujú. justamente al tratamiento, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Sí, básicamente, bueno, esta charla generalmente la tenemos casi todos los años, desde hace Claro. Sí. unos cuantos años, creo que el Ujú. año 98 comenzamos con esta situación. No localmente, sí en el país, Ujú. más que nada polarizada en la zona, o focalizada, mejor dicho, en la zona del norte, noreste argentino, las zonas las fronterizas. Pero bueno, al transcurso de los años se fue diseminando por todo el país y sobre todo por el área nuestra metropolitana, conurbano bonaerense, etcétera, o lo que llamamos AMBA de hace unos años, Ujú. este problema. Es una situación complicada, diría, todos los años, pero con comportamiento cíclico, es decir, los Claro. brotes están establecidos cada 4 o 5 años aproximadamente de brotes, llamamos cuando existe la mayor cantidad de los esperados en un momento determinado. Ujú. Si bien verano tras verano o en esta época del año hay algún caso aislado, durante el resto de los años se comporta en forma bastante explosiva cada ese periodo que estoy comunicando recién. Y bueno, nos está tocando este año. Ujú. Por lo visto es una situación, no diría peligrosa, pero sí de alto impacto hoy por hoy, porque es una patología que no tenemos forma de prevención más que la educación y la conciencia general, digamos, o la información, como bien estaban diciendo en la introducción. No existe una vacuna en este momento eficaz en nuestro país y en algunos lugares del mundo en forma aislada se puede utilizar, pero en ese caso nuestro, de la Ujú. zona de Latinoamérica me refiero. Así que bueno, esto sucede cuando por cuestiones climáticas y le estamos dando nosotros quizás el mejor medio o el más propicio para la crianza del vector, que es el Aedes aegypti, el mosquito que transmite la enfermedad, Ujú. y aparecen estas situaciones, ¿no? Eh, Hoy actualmente sabemos que es una enfermedad que cursa con un cuadro febril, básicamente como síntoma capital, es decir, no existe dengue si no hay fiebre, o sea que la Claro. fiebre tiene que existir en el 100% de los casos, porque si no, no se sospecharía dengue. Ujú. Y algo a tener en cuenta es que más allá de la fiebre no cursa con síntomas respiratorios, a Mm. diferencia de las gripes y otro tipo de enfermedades respiratorias que suelen confundirse, ¿no? Claro. Por lo tanto, ya de eso, digamos, tenemos una posibilidad de hacer un diagnóstico diferencial o por lo menos una sospecha. Ujú. Es un cuadro que sí, generalmente se transmite a través del vector, donde el vector es el Aedes aegypti, que pica o se alimenta de una persona que esté enferma en ese momento, es que está con fiebre, por ejemplo, y adquiere mediante la sangre, digamos, el virus de la persona que está enferma. Ese Ujú. mosquito luego vuelve a alimentarse a otra persona, se pica a otra persona que está sana y de esa manera transmite el virus. Ujú. Y Sí, que muy... una vez picada, Ujú. sí, perdón, No, 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 no. no, me iba a hacer No, que usted hablaba, bueno, de los síntomas y demás, que mucha gente tiene, digamos, que se automedica, ¿no? Y siempre se recomienda en estos casos ir a la consulta directa, ¿no? Consultar y verificar también por los distintos antibióticos que quizás se puedan recetar. Sí, sí, no, siempre en cualquier tipo de enfermedad Ujú. siempre se recomienda la consulta, ¿no es cierto? Exactamente. Eh, yo ahora voy a, por ejemplo, algo anecdótico, Ujú. cuando en algunos lugares, años anteriores, ha habido gran cantidad de casos, la gente ya sabía que había que usar paracetamol y lo utilizaba sin consultar al médico. Claro. Y ahí no sabíamos realmente qué cantidad de casos estábamos teniendo, porque si la gente no consulta ante Ujú. los síntomas, tenemos notificado 25 personas, por dar un ejemplo, pero resulta que cuando uno va a la comunidad se encuentra con que hay mucho más que no han consultado, Claro. ahí te encuentras con que existe más cantidad de lo que uno esperaba. Ujú. Pero más allá de eso siempre es recomendable la consulta médica, porque el médico o el centro de salud o el área de salud está capacitada para sospecharlo o no.
¿no es cierto? Ujú. Más allá del tratamiento que se le dé para sospechar en el caso de dengue en este caso. Básicamente, como el ciclo es ese, uno saca la conclusión de que si no hay vacunas, lo que tenemos que hacer es evitar que nos pique el mosquito. Ujú. Entonces Sí. ahí viene el problema, que parece simple, pero digamos a los fines de las acciones son muy complicados, porque hay que Ujú. evitar que se críe un mosquito. Claro. Quizás Sí. claro, la vacuna por ahí resuelve mucho porque me pongo la vacuna y ya está. Claro, Pero en pero... este caso, claro, necesito que no se críe el mosquito. De Ujú. hecho, es importante saber esto, y yo creo que la mayoría lo sabe, pero está bien remarcar, que las personas con dengue no contagian a otra persona con Claro. dengue. Es Exacto. decir, Ujú. puedo convivir perfectamente con una persona con dengue. Lo que me va a contagiar es si lo pica un mosquito a esa persona y me pica después el mosquito a mí. Claro. Entonces, la mejor vacuna es evitar la crianza del mosquito. O sea, la Ujú. única, digamos, vacuna es esa, ¿no? Sí. Y es ser conscientes de esta situación. Ujú. ¿Cómo evitamos eso? Bueno, el mosquito es un mosquito, tiene características que les voy a dar algunos tips Ujú. para que la gente sepa. Primero, que es un mosquito que necesita agua para poder criarse. Es decir, cuando se alimenta de un individuo, el mosquito, con virus o sin virus, todo mosquito se alimenta, primero que son mosquitos hembra, Ujú. porque tienen huevos, tienen que alimentar, necesitan proteínas del humano para poder desarrollar los huevos como corresponden. Por eso insistentemente pican al hombre, porque necesitan esas proteínas. Una vez que ya está completo el ciclo, lo que hace ese mosquito, o mosquita, por llamarlo de alguna manera, Sí. coloca los huevos donde hay agua. Claro. Si no hay agua, no los va a colocar. ¿Sí? Entonces esos mosquitos, después de un periodo de distintas fases de crecimiento que duran una semana aproximadamente, sale el mosquito adulto que vuelve a hacer el ciclo como corresponde. Entonces, si yo evito el acúmulo de agua en diferentes lugares, evito que el mosquito, por más que pique, no tenga donde colocar huevos, y evitamos la crianza, y de esa manera disminuiría la población de mosquitos. Ujú. ¿Se entiende? Ahora, claro, es difícil porque hay muchos lugares en nuestros domicilios donde hay agua que se acumula. Ujú. No buscan el agua de la zanja, el agua podrida, por llamarlo de alguna Claro. manera, o el agua estancada. Busca el agua clara. Ujú. Clara significa el agua que se acumula en una botella después de una lluvia, en una canaleta que no se drena bien, en una pileta de lona que está media vacía, que le queda el agüita ahí, esos Claro. charquitos chiquitos, esas rugosidades. Agua que se puede quedar después de una lluvia, por ejemplo, en el bebedero de los animales, si no los limpiamos como corresponde, o no los tiramos esa agua cada por lo menos 2 días. Es muy frecuente en los muros donde ponen las botellas, los vidrios, las botellas, que queda agua y adentro se crían ahí. Se han encontrado huevos de mosquito de la SGT en tapitas de gaseosa tiradas Ujú. en la vía pública, por ejemplo. Claro. Pero, es decir, son infinidad de lugares donde puede criarse. Y Ujú. la gran mayoría de estos lugares están en los domicilios. Ujú. Entonces, por eso es necesario que el vecino tome conciencia de evitar estos lugares para justamente que no se acumule agua. Claro. Ahora, muchos lugares, no quiere decir que, por ejemplo, yo porque llueva las botellas tenga que tirarlas. Las botellas, con ponerlas bajo techo es suficiente. Claro. Es decir, o ponerlas a dar la vuelta para que no se acumule agua es suficiente. Ujú. Pero siempre tenemos en algún lugar del fondo, o un vecino, alguna cubierta, donde es un lugar muy muy preferido también por estos tipos de insectos. Los envases plásticos que acumulan agua son los lugares donde se van criando. Por lo tanto, la limpieza y la conciencia parte del vecino para que sea, digamos, solidario en esta situación. Ujú. Claro. Eso es muy importante, la solidaridad en esto, porque yo puedo tener mi patio limpio, pero si no lo tiene limpio el de al lado, Claro. es decir, voy a estar perjudicado igual. Por Exacto. eso Sí. tiene que ser una acción complicada, es complicado de llevar a cabo, Ujú. y por eso hay que fortalecer mucho lo que es el conocimiento de esto y la difusión de este tipo de situaciones, para evitar justamente, digamos, que se críe y que vaya, digamos, en forma aumentando la cantidad de casos. Doctor, Ujú. incluso la participación, doctor, la participación ciudadana es tan importante porque a veces escuchamos que piden que haya fumigación y quizás la fumigación Claro. no es suficiente, ¿no? Es más importante la Exacto. limpieza que hagamos en Ujú. nuestra casa que la fumigación. Exactamente, por eso al explicar el ciclo iba apuntando a ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Es decir, la otra situación es el tema de que algo que hago con el mosquito adulto, porque con el agua, yo con el agua lo que hago es evitar que se multipliquen y Claro. cortar la situación. Pero ¿qué pasa con el que ya nació? Porque recuerden que por cada hembra de mosquito que deposita, puede depositar hasta 200 huevos, así Ujú. que por cada mosquito pueden salir 200 nuevos, 200 más. Ujú. Claro. ¿Sí?
Y el adulto, bueno, es el peligroso porque es el que pica. Pero ¿qué Claro. sucede? ¿Qué hago con el adulto? Bueno, el adulto lo puedo matar como cualquier mosquito. O sea, es sensible a cualquier insecticida, a cualquier repelente, a cualquier mosquitero, incluyendo lo que se llama fumigación en su momento. Ahora, ¿qué pasa con la fumigación? La fumigación no resuelve el problema por una cuestión, digamos, de criterio. Si yo tengo un distrito como Florencio Varela con casi 200 kilómetros cuadrados, no puedo salir todos los días a fumigar 200 kilómetros cuadrados para evitar los mosquitos. Lo que tengo que hacer es evitar que se críen, si no Claro. es una actividad infinita. La fumigación es la misma función que un insecticida en el domicilio. Vos cuando echás un insecticida en el domicilio porque hay mosquitos, al otro día o a las 3 horas tenés que volver a echar nuevamente. Entonces, no puedes depender solamente de lo que es fumigación para 200 kilómetros cuadrados, en nuestro distrito estoy hablando, ¿no es cierto? Entonces, imposible. ¿Cuándo podemos autorizar o avalamos una fumigación? Bueno, cuando tenemos algún caso sospechoso o confirmado, donde yo sé que hay un paciente febril y que puede ser que tenga dengue, y para evitar que por si llega a haber algún mosquito dando vueltas que lo haya picado, lo mato en el momento para que no transmita al resto, pero no puedo hacerlo en forma, digamos, periódica, sino en esas cuestiones muy puntuales, ¿sí? Claro. Es decir, es como una forma de colaborar para que disminuya un poco la población de los adultos, pero no es más que eso, disminuye un poco la población, porque mientras tanto tengo 200.000 huevos dando ahí, esperando nacer, para Claro. que vuelvan a crecer otros miles de mosquitos en 4 o 5 días. Y ahí donde la gente ve, pero la fumigación no sirvió para nada. No, sirvió para algunas cosas puntuales, pero lo que hay Sí. que evitar justamente es eso. Claro, y después Por hay otro que lado, colaborar uno, digamos. claro, porque por otro lado también el mosquito suele picar a la mañana temprano o a la tardecita. Es decir, a esta hora que estamos hablando, no vamos a encontrar a ella allí picando, volando. Ahora están detrás de las cortinas, debajo de la mesa, detrás de la heladera, están ahí. Cuando se hace el atardecer, salen a buscar el alimento. Van a ver que empiezan a aparecer a la tardecita o a la mañana temprano, es decir, no con el sol pleno, sino en los momentos, digamos, los momentos del día donde el sol es mucho más tenue, y sea al amanecer o sea al atardecer. Tiene característica de picar insistentemente. Ustedes van a ver un mosquito que uno lo espanta cuando lo quiere matar y no logra matarlo, pero insiste nuevamente en picar, insiste nuevamente, busca, insiste. Somos mosquitos insistentes, agresivos en eso, y generalmente buscan los lugares alejados de las manos, generalmente pican en las piernas. Entonces, digamos, no quiere decir que porque piquen las piernas me vaya a poner un repelente al resto del cuerpo, ¿no es cierto? Pero digo, son cosas que hacen que el conocimiento de esto uno pueda administrar un poco el conocimiento para ver cómo poder de alguna forma combatir. Por eso lo que es la educación, la difusión, ese tipo de cosas son las que hacen que en algún momento pueda disminuir la población y la cantidad de casos. Siempre y cuando las cuestiones climáticas también nos ayuden. Claro. Porque si seguimos con temperaturas templadas hasta mediados de mayo, y vamos a tener probablemente problemas hasta mediados de mayo, ¿no es cierto? Entonces apelamos al frío, lo cual no sucede en los últimos años tan rápidamente, Claro. por eso se prolonga en este tiempo, y bueno, y la aparición de casos hace que de a poco se empiecen a sumar casos, no son explosivas, no es que aparecen miles de casos de golpe, como las enfermedades respiratorias, porque necesitan de un mosquito que pase al otro, de una persona a otra, pero en forma insistente empiezan a aparecer casos y cuando queremos saber, se multiplican en una zona o en diferentes lugares, ¿cierto? Está muy bueno, doctor, conocer estas recomendaciones y bueno, también apelamos a que todos los vecinos y vecinas de Florencio Varela contribuyan, ¿no? Pongan su granito de arena. El respeto por el otro también. Exacto, claro, para evitar. Es así, aparte está comprobado que la verdadera eficacia de todo esto es, digamos, para que se logre el impacto y prevenir esto, hay que trabajar en esta situación durante el año. Es decir, durante el año es cuando yo aprovecho para poner la tapa del tanque del agua, durante el año es cuando aprovecho a limpiar, evito estas cosas que cuando llegue esta época no tenga dónde criar si no tengamos mosquitos. Es decir, ahora hay que controlarlo, pero obviamente que con la situación ya propuesta se hace mucho más difícil para que pueda disminuir
y apelamos más que nada a las cuestiones climáticas que a otras cosas, pero de todos modos lo ideal es esto, tenerlo consciente durante el año para poder trabajar, lo cual hemos hecho, trabajo en invierno de dengue, y la gente alguna vez se sorprende como diciendo, dengue en invierno, si ahora estamos con la gripe. Sí, bueno, pero es el momento de poder trabajar para evitar que el verano se nos haga más complicado con esto. Pero bueno, es la situación que se está, y ahora estamos en vigilancia, obviamente, porque bueno, es una época que pueda estar apareciendo casos y estamos detrás de eso, ¿no? Así es, doctor. Le agradecemos por estos minutos, siempre con la radio municipal para poder hablar de estos temas. Bueno, no, por favor, lo que necesiten, a sus órdenes para que haga falta. Muchas gracias. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Gabriel Nauda, director general de epidemiología local.